Esta es la segunda clase de biología. Ahora, lo primero que pongan en su cuaderno es la fecha. Es martes 12 de mayo del 2020. Ahora, como tema, como segundo tema, abarcaremos lo que es la historia de la biología. La historia de la biología. Vamos a dividirlo en varias secciones. En edad antigua, en edad moderna, en edad media, edad moderna, edad contemporánea y en el siglo XXI. Ahora, en edad antigua, en aquí fueron algunas civilizaciones, las primeras civilizaciones las que se interesaron por el hombre, por querer clasificar a los animales, a las plantas. Entonces, en ahí vamos a ver un poquito acerca de China. China ahí no tuvo tanta influencia, lo que sí, el que sí influenció más fue Grecia, ¿no? Inclusive ahí tenemos a Aristóteles como el padre de la biología. Y en ahí te habla un poquito de acerca de que escribió y descubrió a más de 500 especies de animales. Y dice que los clasificó en enaimas y anaimas. Enaimas eran aquellos animales que tenían sangre dentro de su cuerpo, por ejemplo, el perro, el gato, inclusive nosotros los seres humanos. Luego estaban los anaimas. Los anaimas eran aquellas personas que no tenían sangre dentro de su cuerpo. ¿Quiénes no tienen sangre dentro de su cuerpo? Son las cucarachas, los grillos y algunos insectos más. Luego ahí estaba en Roma. En Roma ahí estaba Galeno de que se intenta. Ahora, galeno es una palabra que actualmente en la actualidad se utiliza para así llamar a los médicos, a los enfermeros, ¿no? Luego vamos a ver en la Edad Media, ¿no? En la Edad Media el que resalta es Avicena. ¿Por qué? Porque publica el canon usado para estudiar la medicina hasta el siglo XVII, o sea, hasta finales del año 1699, ¿no? Por ahí. Listo. Luego podemos ver a San Alberto Magno, dice, fue profesor de Santo Tomás de Aquino y escribió sobre la clasificación de las hojas y de los frutos de las plantas. Luego ya pasamos a la Edad Moderna y en ahí vemos a Vesalio, ¿no? A Vesalio, que es padre de la anatomía. ¿Por qué? Porque se interesa en el estudio del cuerpo humano y publica su obra De Humanis Corporis Fabrica. Luego vamos a ver a otro científico que va a estudiar la circulación sanguínea, que es Servet. Luego está Harvey, que descubre que el corazón era el encargado de bombear sangre en todo el cuerpo, ¿no? Y lo que ahora conocemos como el sistema circulatorio, el más importante, que es el corazón. Luego está Robert Hooke, dice que es padre de la citología. La citología, recordemos, que es la ciencia que estudia la célula, ¿no? Tanto su estructura como sus partes internas y sus funciones. Ahora dice, es el que se encarga o el primero que observa a una célula vegetal en el año 1665. Luego entramos a la edad contemporánea y en ahí vamos a ver pues al famosísimo Charles Darwin, ¿no? Que publica El origen de las especies. Y en ahí, en el origen de las especies, ahí está, en el origen de las especies, ahí señala la evolución de las especies mediante la selección natural. Por ejemplo, él descubrió que en las Islas Galápagos las tortugas eran mucho más grandes que en otros lugares del planeta. Ahora, él ya se encargó en buscar por qué había esa diferencia de tamaño, por qué en algunos lugares eran las tortugas chiquititas y por qué en otros lugares eran grandes, ¿no? Entonces él concluyó así que era la forma en la que podrían sobrevivir ellos en ese ambiente.
Luego, ahí vamos a ver a Luis Pasteur, que dice que demostró que no existe la generación espontánea, o sea que las cosas no se generan de la nada, porque antes habían puesto un experimento donde supuestamente habían puesto un pedazo de carne dentro de, dentro de una botella de vidrio y entonces ese pedazo de carne se comenzó a pudrir. ¿Qué quiere decir eso? Que, que en sí que en sí la carne no es que haya generado microorganismos, sino que dentro de ese espacio, dentro de esa botella de vidrio, habían más microorganismos que nosotros no mirábamos y eso era lo que hacía generar nueva vida. Ahora dice que también es padre de la bacteriología, claro, porque ahí dentro de su experimento habían bacterias nacían de que nacían a producto de la putrefacción de, de ese pedazo de carne. Ahora, él también hizo o inventó la pasteurización, que es un proceso industrial en la cual consiste en poner a hervir las cosas a altas temperaturas para poder matar todo tipo de bacterias. Luego vamos a ver a Mendel, ¿no? Gregor Mendel, padre de la genética, y él se encarga de estudiar la herencia genética que hay en las arvejas. Luego está Alexander Oparin, dice que explica cómo pudo generarse la vida de la materia inorgánica a orgánica, generando así el caldo primitivo. Ahora, acerca del caldo primitivo, ustedes tienen que averiguar y tener que explicarme a través de un video en qué consiste el caldo primitivo. También vamos a ver a Alexander Fleming. Dice que descubre la penicilina inconscientemente cuando estudiaba a los estafilococos. Entonces, un poquito de la historia cuenta que él estaba estudiando a los estafilococos en una placa de Petri. Entonces, él cuando se fue a Inglaterra los dejó junto a su ventana. Luego, cuando regresó después de 2 meses, él vio que se había formado una especie de película, una especie de telita encima de esas, de esas bacterias estafilococos. Y cuando observó a través del microscopio pudo ver que habían bacterias o que había un elemento que estaba comenzando a atacar a esas bacterias, que estaba comenzando a eliminarlas. Y luego a ese elemento que estaba eliminando a las bacterias del estafilococo, lo llamó penicilina. Ahora vamos a ver a la clonación de la oveja Dolly. La clonación de la oveja Dolly dice que se dio a partir de una modificación genética, una modificación en el ADN de la oveja, ¿no? Ahora dice, esto de aquí se llevó a cabo en el laboratorio de Rosting en Edimburgo, en el Reino Unido, en el año 1996. En la siguiente hoja, ustedes van a tener que ver cómo fue ese proceso para poder clonar a la oveja Dolly. Ahora, en el siglo XXI, vamos a ver lo que es el proyecto Genoma Humano, el PGH, que dice que trata de armar la estructura completa del ADN y eso de ahí ese proyecto inicia en el año 1990, pero sus primeros resultados recién los emiten en el año 2000. Por favor, ahí corrijan su hojita, debe decir en el año 2000. Y culminó ese proyecto en el año 2003. ¿Para qué crees que haya servido eso? ¿Para qué crees que haya servido saber toda la estructura del ADN? Pues sencillo, porque si tú tienes la estructura del ADN, tú puedes modificarla, tanto para eliminar patógenos, para eliminar enfermedades, como para hallar una cura. Ahora, luego también en el siglo XXI podemos ver lo que es la terapia genética, que dice que a partir del PGH, a partir del proyecto de genoma humano, estas usan el ADN, o sea, la estructura del ADN, para evitar enfermedades, justo lo que le estaba diciendo hace un momento.
Luego también está la biotecnología, que sirve para crear vacunas para los humanos a partir de los genes de los vegetales. Listo. Ahora, la tarea es la siguiente. Ustedes van a tener que exponer el tema indicado. Bueno, el tema indicado es cómo... Ahí está. El tema a exponer va a ser la clonación de la oveja Dolly. ¿Cómo se dio ese proceso? ¿Ya? ¿Cómo se dio ese proceso? Listo. Luego, número 2 dice, responde verdadero o falso. Y ya tienes que leer todos los enunciados y en el paréntesis, dentro del paréntesis, ponerle una V si es verdadero y una F si es falso. Ahora, para que ustedes se puedan ayudar, van a tener que ver este pequeño diagrama, ¿no? Donde te habla de la oveja Dolly, de cómo se fue formando. Tienen que leerlo, entenderlo y por último explicarlo en un video.